eh, yo creo que, bueno, quizás algunos no estuvieron en la reunión que se hizo la presentación muy hermosa de nuestro hermano Eliezer el sábado, donde él nos daba la ilustración como María, la hermana de Lázaro, había ungido los pies del maestro, ¿verdad? Y cómo eso tenía un simbolismo preparando a Jesús antes de su muerte, porque ella lo ungió y enjugó sus pies y él estaba preparado para esa ceremonia y digo, se hablaron cosas muy bonitas ahí que a veces uno desconoce. Entonces dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su ropa. Recuerden que ya el diablo, ahí estaban los discípulos, estaban los 12 discípulos y el enemigo pues ya había entrado en el corazón de Judas, como nos había hablado Eliezer el día sábado, que Judas, recuerden que era ladrón y que él halló que ese sacrificio que estaba ella haciendo María al derramar ese perfume de gran precio en los pies del maestro era un desperdicio. Pero dice que Jesús se levantó y físicamente cuando dice se quitó su manto, era algo externo. Y espiritualmente dejó a un lado, porque acuérdense que cuando Jesús se quitó su manto y fue a hacer ese acto de ir a lavar los pies de sus discípulos, él estaba mostrándole un acto de humillación y de servicio a los discípulos. Entonces yo me quedé pensando allí, bueno, porque él dice que se quitó su manto y tomó una toalla. Cuando él tomó esa toalla, acuérdense que tenían a Jesús como un maestro, bueno, no como, sino era el maestro de los discípulos, quien le enseñaba. Ellos tenían ese respeto delante de él. Y al era hacer esto, ellos que sintieron que era un acto como de un esclavo, de un humilde, de un servidor que se iba a postrar ante los pies del maestro, ¿verdad? Entonces, dice que en el versículo 13, que fue el 5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me llamó la atención ese versículo, la palabra ceñido, porque dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos, que era un principio de servicio, no de humillación en el hecho de que a veces uno siente que no, que se está humillando, no, era ese momento de servir, de tratar de agradar, de mostrar a los discípulos que él tenía esa sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces, dice que cuando él empezó a lavar los pies, me quedé pensando, bueno, si estaba lavando los pies de los discípulos, quizás algunos piensan que el primer discípulo que le lavó los pies era a Pedro, pero ahí decía, empezó a lavar los pies de los discípulos. Así que yo pienso yo, porque uno no puede estar agregando cosas a la palabra de Dios, que uno no sabe. Pero imagínense que él empezó a lavarle los pies a los discípulos y empezó, y cuando llegó donde Pedro, entonces, cuando vino donde Simón Pedro en el versículo 6, Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies. Y entonces respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. ¿Dónde está? Ese es en el versículo 6. Ajá, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago,
tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. A veces pasan situaciones en la vida, en nuestra vida, bueno, quizá algunos chicos jovencitos aquí, a veces no entienden las cosas que pasan en su vida. Quizás si tu mamá, o tu papá, tu tío, tu abuela, alguien que vive con usted o pasa alguna situación, ya es un maestro, o una situación que tú de repente recibes un regaño y te molestas y puedas que piensas que nadie te quiere, que por qué a mí, pero a veces las cosas que pasan en nuestra vida de momento pueda que como que no la entendamos. Pero dice la palabra de Dios también que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien los que conforme a su propósito son llamados. Entonces cuando Jesús le va a decir, ¿cómo que el maestro, yo voy a dejar que él se humille y me venga a lavar los pies? Eso no puede ser. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y es necesario que nosotros aprendamos a humillarnos, a cada día ponernos delante de las manos de Dios para que en su momento nosotros podamos entender lo que él quiere decir. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Oye, ahí él está viendo el respeto que le tiene al maestro, pero le dice, no, tú no me lavarás los pies jamás. O sea, yo no puedo permitir que tú, mi maestro, mi señor, tú humilles a mis pies, porque lo veía quizás como un acto de humillación al maestro, pero de que el maestro se estaba humillando a los pies de él, porque el Señor dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando fuere tiempo. Y Jesús nos enseñó a nosotros que cuando nosotros nos humillamos y servimos y tratamos de tener esa relación con Dios, él ha de exaltarnos porque él fue exaltado, dice, hasta lo sumo, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor, quieran o no quieran. Entonces, cuando Simón le dijo, Señor, no, ahí estábamos en que cuando le dijo jamás, respondió, ajá. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, en esa sección, cuando dice que si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ese momento que estaba tratando de presentarle Jesús con ese platón de agua en ese lebrillo, y eso simbolizaba que él estaba, vamos a decir que era, porque el Señor dice que como río de agua viva, dice en Juan 7, 38, 39, dice, el que cree en mí, vamos a buscarlo rapidito, ¿en qué era? Ajá, en Juan 7, 38, 39, le decía el Señor, para que sepan de dónde venía eso. Le dice, el que cree en mí, en 7, 38, 39 de Juan, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de qué? Del espíritu que habían de recibir. Esto dijo del espíritu que habían de recibir. O sea que ese era un simbolismo o un tipo del Espíritu Santo que él estaba diciendo que ahorita no lo iban a entender. Dice, esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús en esta muestra le estaba diciendo que el Espíritu Santo era el que iba a llegar a sus vidas, y algo muy interesante mientras estaba tratando, porque honestamente yo estaba tratando de entender un poquito más allá, y esta porción me llamó mucho eso, pues lo que se revelaba ahí, porque él hablaba, eso tipificaba el Espíritu Santo. Entonces,
dijo, ¿a dónde iba? Ajá. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. En el 9 dice, en el 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. O sea que tú no vas a compartir, no vas a gozar de ese reino. Entonces, después decía, le dijo Simón Pedro, Señor, cuando le dijo, no tendrás parte conmigo, le dice Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todo. Ajo, y como el Señor dice, recuerden que Dios sabe todo de nosotros. Él le dice, ustedes están limpios. Recuerden que Jesús iba caminando con ellos. Nosotros estamos en este andar caminando con Jesús. Y cuando nosotros caminamos con Jesús, hay situaciones, porque acuérdense que a veces fallamos, pecamos, y entonces cuando el Señor les hablaba esto de que no todos están limpios, vamos a ver una partecita aquí para no perderme. Ajá, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces, la limpieza es necesaria en cuanto a nuestro andar diario. Porque le decía, bueno, no me metí en lo que era la historia, cuando la gente, los caminantes que le lavaban los pies, pero Jesús le decía que ellos ya estaban limpios. O sea, nosotros tenemos la cabeza, dice, representa la salvación. Nosotros hemos aceptado, digamos, aplicándolo a nuestro entorno hoy, hemos aceptado, y Jesús le estaba diciendo, si ya ustedes tienen la palabra de Dios, han aceptado al Maestro, ya ustedes tienen sus manos y sus cabezas están limpias, porque la cabeza es la salvación que hemos recibido de Dios, es algo que ya nosotros tenemos. Las manos, digamos, las obras, las cosas que nosotros podemos hacer, podemos glorificar a Dios, podemos servir a otros, porque Él tuvo que, para lavar los pies, Él usó sus manos. O sea, las obras que nosotros hacemos, las vamos a hacer nombrando o dando a entender que es un servicio que estamos haciendo para Dios. Pero nuestro andar, ¿por qué Jesús quería lavar los pies? Porque Él nos estaba haciendo entender a nosotros que en nuestro diario andar, en nuestro caminar con Él, a veces estamos caminando muy bien, pero hay momentos que nos tropezamos, que tenemos situaciones difíciles. Entonces, por eso decía él que el que está limpio no necesita lavarse más. ¿Dónde está? Para ver si por ahí. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Porque acuérdense que Jesús conocía a sus discípulos. Él decía que ellos estaban limpios, solo tenían que lavar los pies porque él sabía. Acuérdense que Dios todo lo sabe de nosotros. Porque acuérdense que todavía no había pasado el momento cuando Pedro negó al maestro. Y quizás ese era un momento donde se iba a ensuciar los pies de Pedro por la acción que se había dado. ¿Pero qué? El Señor le dijo, ya ustedes están limpios, porque Él sabe que cuando nosotros tenemos una situación y nos vamos a Él y le pedimos al Señor, perdóname, te he fallado, he caminado, he hecho hice este paso que no fue apropiado, lávame. Entonces el Señor nos limpia. Él siempre está, porque esa acción del Espíritu Santo, esa agua que es el Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas, es la que nos limpia, la que nos va purificando, porque la sangre que derramó Jesús en el Calvario es la que nos trajo salvación. A cada rato esa sangre no nos la vamos a estar echando encima, porque ya el día que aceptamos a Jesús, esa sangre entró a nuestra vida, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, ya ustedes estáis limpios, vosotros, aunque no todos. ¡Opa! ¿Y de quién hablaba ahí? ¿Tienen idea de quién hablaba?
porque acuérdense que ahí estaban los 12, ahí estaba Judas o no estaba Judas. Sí, ahí estaba Judas. Entonces él dijo, ya todos ustedes están limpios, aunque no todos. Igual Jesús le lavó los pies a Judas, sabiendo aún lo que Judas iba a hacer. Él mostraba ahí su misericordia, él mostraba ahí su amor, él mostraba que ahí también estaba el Espíritu Santo para limpiarlo. Pero ¿de quién dependía? Ese Espíritu Santo, que cada uno de nosotros lo aceptemos, que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras fallas, ¿verdad? Entonces, él decía, aunque no todos, porque él sabía lo que Judas, acuérdense que ya Judas había sido envenenado, pues, y no quiso arrepentirse porque Dios a todos le lavó los pies. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero nosotros no podemos creer que vamos a engañar a Dios, porque dice que de Dios que nosotros no nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Así que nosotros andemos y trabajemos en buenas obras. Entonces dice que no todos estaban, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, chicos, concluyendo, quiero pues que tengamos presente que ese gesto no era de humillación, sino era de entrega, porque el Señor dice que Él vino en Filipenses, voy a buscar, ahí el Señor está corroborando esa palabra donde decía, en Filipenses, era que 2 del 6 al 11, que Él vino que Él se humilló, ¿vale? Vamos a buscarlo rápidamente aquí. Bueno, dice así, 2 del 6 al 11. El que siendo en forma de, haya pues en vosotros el mismo sentir. Dice Filipenses, vamos a leer del 5 en adelante. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque cuando él se quitó ese cinto, él se quitó esa armadura que él, bueno, vamos a decir, él se despojó de eso como Dios para servirnos, ¿verdad? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. En ese caso, él se hizo semejante a un servidor, a un siervo, ¿verdad? Y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo. Pero cuando dice se humilló, no es que se menospreció, no, sino que mostró esa sencillez, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque sabíamos que Jesús, todo lo que él nos pudo enseñar, todo lo que él obró aquí en la tierra, todo lo que él hizo, mostrándonos a nosotros que a pesar de que tuviésemos, que pasáramos situaciones difíciles, tenemos que reconocer que tenemos un Dios que está a nuestro lado y nos cuida, ¿verdad? Entonces, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, chicos, en los versículos ya terminando del 14, donde Jesús dice, pues, no sé si Eliezer me lo vuelve a enfocar, en el 14 al 17, pues si yo, su Señor y Maestro, porque Jesús le dice, pues si yo, o sea, ustedes conocen que yo soy su Jesús, su Maestro, pues si yo siendo, aquí está, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. O sea, si él hizo ese gesto con nosotros,
si Él nos enseñó esa humildad, si Él mostró ese amor, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Físicamente no va a ser que, oye, quítate los zapatos que te voy a lavar los pies, ¿verdad? Pero es apoyarnos si hay alguna situación, si hay algún conflicto, si hay algo que nosotros podamos brindar nuestra mano, nuestro apoyo, a veces escuchar a una persona, a veces ayudarla, a veces nada más que la persona sienta que estamos allí, ¿verdad? A veces también hay que soportar, hay que tener esa, cuando digo soportar, que quizás, chicos, a veces hay gente que a usted le hace algo que a usted no le gusta, pero tenemos que ir soportando y pidiendo a Dios, porque si Él lo hizo y se encontró con esa actitud que hasta uno dirá, no, yo no quiero que tú hagas nada por mí, o yo no necesito nada, porque mira cuál fue la reacción de Pedro. Pero el maestro le dijo, si tú no haces esto, no tienes parte conmigo. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a ayudar, a servir al prójimo, a negarnos a veces también a nosotros mismos, a perdonar, porque a veces hay gente que, aleluya, llenos de orgullo, llenos de vanidad. Ya. Miren, mientras hacía el estudio, yo me quedé pensando, digo, uno ha pasado cosas y bueno, al Señor sea la gloria, no quiero que si tenía una bendición ahí que la vaya a perder, pero una recompensa, porque una vez aprendí eso del hermano Uruguay, porque él dice, no, ustedes tienen que como que todo tiene recompensa, aunque yo le decía, yo no hago las cosas por recompensa, sino que uno a veces quiere servir al Señor y agradarle a Él. Pero una vez a mí me tocó, bueno, fuera de los servicios de la iglesia en su tiempo, cuando eran esos servicios de huecos espantosos, hediondos y demás, no voy a hablar de eso. Pero una vez había una persona que, no me acuerdo si era que vivía al lado de donde vivía la mamá de Maribel. Yo no me acuerdo la señora, pero ella estaba en silla de ruedas. Oh, y como estaba en silla de ruedas, Dios mío. Yo fui de que, bueno, gracias a Dios, yo no, nunca, pues, tuve ese, o sea, cuando nosotros nos mudamos a Panamá, pues nosotros no, nunca usamos letrina, o sea, nunca usamos letrina. Cuando nos vinimos a Chorrera, yo ni sabía qué era eso. Pero lo que quiero decir que eso era un cucarachero, algo horrible, y no eran unas cucarachas, sino eran unos bichos que yo en mi vida había visto y me tocó. Bueno, yo dije que podía ayudar y que cuando yo empecé a limpiar eso, que me salieron esos bichos, esos monstruos, ay Dios mío, yo estaba espantada. Y digo, creo que fue lo más así que yo he que tratado de hacer un trabajo o algo de ayudar a alguien y que me haya salido una cosa así. Y yo dije, wow, Señor. Entonces, a veces cuando tú quieres servir, quieres agradar al Señor, quizás no todo va a ser agradable y bonito, pero si nosotros estamos amando y queremos mostrar esa humildad, ese servicio, sabemos que a veces nos vamos a encontrar con cosas no muy bonitas como me pasó a mí en ese momento, porque imagínate, la señora estaba en silla de ruedas, tenía unos hijos que nada que ver y como mujer, pues yo dije que fui a ayudarla a limpiar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos y sobre todo que ese Espíritu Santo, que fue el agua que Jesús quiso demostrar, que esa agua que él usó para lavar el pie, que tipificaba el Espíritu Santo, es la que nos iba a ayudar para que si nosotros fallamos, nosotros pecamos, solo tenemos que llegar a él y él siempre ha de lavar los pies con ese amor que nos tiene. Y muy bonito que siempre el Señor dice, si sabéis estas cosas, bienaventurado, miren en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo a todos vos, no hablo de todos vosotros. Yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que, bueno, ese pedazo no iba, yo nada más lo dejé hasta el 17, donde dice, si sabéis estas cosas,
dice, bueno, yo tenía también otra versión. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces el maestro nos mostró esa sencillez, esa humildad, ese desprendimiento que él quiere que nosotros como hijos de Dios podamos lavar los pies, quizá no físicamente, pero de una manera espiritual en el servicio, en la ayuda, en el apoyo. Y lo más hermoso, que al final de todo, quienes reciben la bendición, eso viene para atrás. Porque dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea que Dios nos va a dar la dicha, nos va a dar la alegría, nos va a dar el gozo y la bendición. Así que esta ha sido la enseñanza, chicos. Yo sé que están ustedes muchos aprendiendo, entrando en este caminar, pero hay mucho que recorrer y es importante que cada uno aprenda a desprenderse, porque a veces ese deseo de servir como que está un poco lejito, sino queremos a veces que nos sirvan. Y el Señor dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Él nos dio ese ejemplo y quiere que nosotros lo pongamos en práctica también. Así que bendiciones, ha sido un gusto. Espero que esa palabra, así como cala en mi vida, pues que también cale en la vida de todos. Amén. Bendiciones con ustedes, nuestro amado Josh. Josh. Aleluya, qué hermosa y potente palabra que nos orienta al camino del Señor. Claro que sí. Bueno, amados hermanos, espero que les haya encantado esta enseñanza. A mí, en lo personal, a mí me gustó bastante. También me animó bastante las dinámicas de Chamo, que gracias por las dinámicas, bastante interesantes, preguntas que no sabíamos, cosas que no sabíamos, ahora lo sabemos y profundizamos más en la palabra del Señor, porque eso es lo que Él quiere esta noche. Aleluya. Entonces, hermana Maribel, no sé si tiene algún anuncio o algo ya para orar y cerrar, porque sé que tienen cosas que hacer. O así estamos bien. Dios bendiga. Bueno, los anuncios es que los esperamos a todos el día sábado en nuestra gran reunión a las 5 de la tarde en la iglesia. No sé si el hermano Eliezer o Maylén tenían otro anuncio. Irna.